Voy a hablar del capítulo 17 de Didáctica Magna, el cual se titula Fundamento de la facilidad para enseñar y aprender. Como en este capítulo nos explica a través de 10 fundamentos que toma de la observación y reflexión de la naturaleza, cómo es que podemos hacer que tanto el enseñar y el aprender puedan ser más fáciles y también más agradables para las diversas inteligencias. El primer fundamento es que se comience temprano ante la corrupción de la inteligencia. Es decir, que la educación comience de las niñez, porque el niño aún no ha encontrado distracciones en otras ocupaciones, entonces es más sencillo. Con lo cual yo concuerdo y creo que en la realidad se lleva a cabo. En Uruguay la educación comienza obligatoriamente a los 3 o 4 años y también creo que es la mejor etapa, la niñez, porque los niños son como esponjas, imitan cosas y demás. O sea, toman mejor la información que, por ejemplo, un adulto que ya tiene su opinión formulada. Además que también se acostumbra el sujeto para que en un futuro no le sea difícil, digamos, ir a una escuela y aprender. El fundamento 2 es que se debe actuar con la debida preparación de los espíritus. Acá dice que no se debe obligar al niño a ir a la escuela contra su voluntad, porque si no estás predispuesto a aprender, no va a aprender. Él cita a Quintiliano que dice: el deseo de aprender se apoya en la voluntad que no puede ser obligada. Entonces él dice que nosotros debemos encender por todos los medios el deseo de aprender del niño. Y esto se enciende, digamos, a través de todo lo que rodea al niño. Los padres, también el profesor, la escuela y las mismas cosas que va a aprender. Además nos dice que el método de enseñar debe disminuir el trabajo de aprender de tal modo que no haya nada que moleste o aparte al niño. Es decir, se deben tratar los temas con familiaridad. Yo creo que por más que sea obligatoria hasta cierto grado del liceo la educación, sí se encuentra a veces motivaciones en la sociedad para aprender. Pero esto es algo muy relativo, porque por ejemplo, con la familia depende mucho de qué tanto se involucren estos, o del profesor, por ejemplo, que a veces no hace agradable los estudios, entonces más que motivación causa rechazo. Punto número 3 es que se proceda de lo general a lo particular. Dice acá que es inútil tratar de enseñar contextos completos, ¿no? Que yo considero que más que educar es confundir. Entonces, la forma más correcta es que se enseñe a través de reglas breves, que sean exactas, que tengan pocas y claras palabras y que también estén ejemplificadas. Es decir, que se vea su utilidad. Entonces, como dije, concuerdo en que es mucho mejor que se enseñen conceptos básicos a que sean textos enteros. También que estos conceptos, digamos, estén claros, porque si no también se va a apelar a la memoria y no se va a aprender. Y con los ejemplos considero que tienen totalmente la razón, porque si vemos la utilidad, eso dura más en nuestra mente, entonces lo aprendemos. Si no, de otra forma, solamente queda apelar a la memoria, lo cual no es viable. Luego está el fundamento número 4, el cual se titula que se vaya de lo más fácil a lo más difícil, digamos, ¿no? Es decir, que no se debe conocer lo desconocido a través de lo no conocido. Por ejemplo, que los ejemplos que se empleen sean del uso cotidiano, que no sean lejanos, ¿no? Entonces también nos dice acá que el niño se debe ejercitar primero los sentidos, porque la ciencia pasa primero por ahí, por los sentidos. De los sentidos pasa la imaginación, que es por donde llega la memoria, ¿no? Que esto es lo segundo que se debe ejercitar, la memoria. Luego está el entendimiento, es decir, de la memoria por inducción singular pasa a formarse un entendimiento universal del tema. Y una vez que se entiende, se debe ejercitar el juicio. El juicio es lo que da certeza de que el conocimiento realmente ha sido aprendido. Yo creo que sí, el ir gradualmente ayuda a que sea mucho más fácil el conocimiento, porque una vez que se aprenden cosas sencillas,
es más fácil entender las complejas. Y creo que sí se toma en cuenta a la hora de hacer los programas de cada año. Si el primer año del liceo es mucho más sencillo quizás que segundo o tercero, yo creo. Porque se toma en cuenta también el desarrollo cognitivo del niño, de la persona, digamos, del cual expone Piaget, ¿no? Entonces, concuerdo. Y además con los ejemplos, al ser, digamos, útiles en la cotidianidad y no lejanos, también ayuda, porque hace que en la memoria duren más tiempo. Punto número 5 dice que no hay que cargar con excesos a los alumnos. Acá Comenius dice que es contraproducente, por ejemplo, que tengan varias materias a la vez, porque causa distracciones. Hay que entonces satisfacernos con que por lo menos se aprenda una cosa. Y Comenius dice que esto es si, por ejemplo, se tiene una materia a la vez sin excedernos y se le da lugar a cada una. Es decir, si nos centramos en una cosa y no estamos también atosigando con otras. Yo creo que en parte esto quizás sí se cumple parcialmente. Es decir, por más que tenemos 12 materias, por ejemplo, en el liceo, se les da un horario a cada una y esto permite que al tener un espacio se puedan dedicar a ciertas cuestiones, ¿no? El fundamento número 6 es que se procede despacio, es decir, se debe ir con lentitud en la enseñanza. Por ejemplo, él dice que es un exceso que se den 6, 7 u 8 horas de lecciones y ejercicios. O que, por ejemplo, también hayan muchos dictados, ejercicios para componer y también se apela a la memoria. Por ejemplo, con el apelar a la memoria, solamente se tiene que apelar a aquello que es fundamental, ¿no? El resto lo dejamos a libertad. Luego, también se debe enseñar conforme a la capacidad de los alumnos, es decir, debemos ir acompañándolos y no pretender que ellos aprendan cuando nosotros queremos. Y respecto a lo de las horas, yo creo que esto se puede resolver porque es muy difícil que se reduzca, porque no da sino la semana, pero se puede resolver si se dan, por ejemplo, las pausas pertinentes o también a la vez, ¿no?, que se intente hacer que la clase sea más didáctica, es decir, que no sea un monólogo del profesor, que se utilicen tecnologías, entre otras cosas. Porque hay estudios que dicen que, por ejemplo, la atención suspendida, digamos, solamente se puede mantener por 15 minutos como máximo. Entonces, es imposible que nosotros, por ejemplo, estemos 90 minutos constantemente prestando atención. Y respecto a la memoria, concuerdo, no se puede apelar a esta porque no se está aprendiendo realmente. Simplemente se está reteniendo para luego, lanzar todo eso en una hoja de escrito. Y no es, creo yo, lo que se pretende. Entonces, actualmente creo que aún se está en una lucha constante contra ello, en donde algunos lo han conseguido y otros aún hacen que todo lo que se intenta enseñar recaiga en esta. Punto número 7 dice que no se puede obligar el entendimiento a nada que no le convenga por la edad o por razones de método. Es decir, nuevamente, el programa se tiene que ajustar a la edad de los alumnos. No se puede esperar que aprendan cosas que por su edad no son capaces de entender. También debemos asegurarnos que una vez se enseñe algo sea comprendido realmente por la inteligencia. Y por último, cuando se vaya a mandar, por ejemplo, una tarea, tenemos que asegurarnos de que esté suficientemente explicado el tema. Es como un complemento del fundamento número 4, ¿no? Yo creo que respecto a los dos últimos puntos, esto es bastante subjetivo, o mejor dicho, relativo, porque puede que el profesor, por ejemplo, no consulte o tampoco él considere que se explicó, pero realmente no. También puede ser que los alumnos
no le expresen dudas. Es decir, él consulta y todo el mundo dice que entendió cuando en realidad no. Entonces esto viene por las dos partes, es como que a veces no se cumple. El fundamento número 8 dice que se deben enseñar por todos los sentidos. Es decir, que todo aquello que se enseñe entre por los oídos, por los ojos, es decir, que el profesor te explique, también que haga, por ejemplo, un esquema, algo que quede. También cuando una vez se terminó de explicar, uno pueda expresar ese conocimiento y también representarlo, es decir, que usemos la boca y las manos. Una vez se haya utilizado todos estos mecanismos, nos aseguramos de que realmente se ha enseñado bien. Yo creo que algunos sí lo llevan a cabo, es decir, están los orales, el profesor se para, explica, también hace algunas veces esquemas o cosas así, y se pide que el alumno también represente esto. Número 9 es algo que ya íbamos diciendo, que debe todo enseñarse para un uso presente, es decir, que se vea en la vida cotidiana. Esto hace, como ya dije, que se retenga más en la memoria y sea mucho más sencillo de aprender. Si lo vemos lejano, se nos va a complicar. El fundamento último, el 10, es que debe usarse solamente un método, es decir, debe haber uniformidad. Debe haber un solo método para enseñar ciencias, para enseñar artes, para enseñar lenguas. Toda una escuela debe seguir un mismo orden y un mismo entendimiento. Actualmente podemos ver como que esto no se cumple, digamos, cuando, por ejemplo, el profesor por X motivo no puede asistir a clases y hay un suplente. Ese suplente tiene un método distinto, entonces puede que al alumno le dificulte en un principio porque está acostumbrado a seguir el método del profesor. Si es que este tiene el mismo método para todas las cosas, porque puede pasar que para enseñar diferentes temas use métodos distintos. Entonces esto es algo que no se lleva mucho a cabo, pero yo creo que en parte no es tan malo porque hace que sea menos repetitivo, menos mecánica la situación. Pero sí es verdad que un lado positivo que se le puede ver es que para el alumno es menos difícil perderse porque tiene un único camino a seguir.